Creo que se puede orinar y filosofar al mismo tiempo que te salpicas los pies. Poesía, presión y cuentagotas. Date cuenta, el migitorio es un canvas, el escenario es un canvas, el dolor es un canvas, las enfermedades son un canvas, la cama es un canvas, la muerte es un canvas, yo soy un canvas. Todo es un canvas. Ya estamos de regreso nuevamente en Con Énfasis. Les recuerdo que pase por nuestras líneas, por nuestras redes sociales y nos den like para que continuemos en este esfuerzo de comunicación. Y como lo prometimos la semana pasada, la promesa es deuda. Hoy estamos transmitiendo directamente en vivo desde el Hotel Realín en una entrevista que le anunciamos con Daniel Jafif, a quien me da mucho gusto recibir. Daniel, querido, ¿qué tal? muchas gracias. Luis? Un placer. No, pero un gusto tenerlo, la verdad. Gracias. Simplemente estar cerca con él se siente. La vibra, ¿verdad? Hay personas que traen esa fuerza, Francisco Paco, y la verdad es que con Daniel se siente una fuerza muy especial. Aquellos que nos están viendo, creo que le van a sentir igual con sus palabras. Los que estamos aquí en el auditorio, aquí presentes en este hotel, seguramente le están sintiendo. Daniel, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Aquí. Gracias a ustedes. Daniel, Sí. un hombre de 35 años de edad, a que le ha pasado todo en la vida, todo, 2 intentos de suicidio, pero que hoy tienes millones de seguidores en las redes sociales, 4.5 en Instagram, 4.5 millones en Facebook, 1.5 en YouTube, Sí. 500,000 seguidores en Twitter. ¿Cómo le hace? Hizo su tarea. Hizo su tarea. O sea, no es tan fácil mirar a alguien que hoy se dedique al tema de la comunicación y que sea apasionado de su vocación, así que Así es. por lo menos la investigación está hecha. Mira, en realidad nunca lo hice por los números, nunca lo hice tampoco por la masividad. En realidad, cuando comencé el proyecto, nació de la necesidad de expresarse, de ser alguien que vive en esta catarsis, de utilizar el dolor como una herramienta de construcción, como si fuera este maestro redentor. Y bueno, el mundo de alguna u otra manera está viviendo también esta catarsis. Sí. Y el dolor suele convertirnos en una familia, querido. Suele convertirnos en una familia que se permite estar en conexión, y yo utilicé las plataformas, las redes sociales para enviar este mensaje que a pesar de que uno cruce éxodos y desiertos, y lo sigo viviendo. O sea, las batallas, los desiertos, estas tormentas las sigo viviendo todos los días. De hecho, cada día se vuelven más complejas, no complicadas, sino mucho más complejas, porque entre más uno va subiendo a los lugares que soñaba, bueno, pues suponía uno cómo iban a ser, pero uno tiene que tener cierta capacidad de mutar y de tener esta flexibilidad ante los retos que aparecen todos los días. Para mí es una responsabilidad enorme, querido. Y no porque sean millones, creo que todos los que tienen una red social tienen una responsabilidad gigantesca. Si tienes 100 amigos, 100 personas, son un mundo, y con que le ayudes a una, con que la salves a una, todos tenemos esta enorme responsabilidad y bueno, pues estoy agradecido a que la gente continúa conectada en las redes sociales y en las plataformas. Pero también las puedes perjudicar a esas 100 o a una. Claro. Daniel, yo sé que esta pregunta no te va a gustar, pero la tengo que hacer. Dale. ¿Cómo te identificas? ¿Influencer, conferencista, coach de vida? ¿Cómo te defines? Bueno, lo que me gusta es que hayas hecho la pregunta y no que tú hayas dictaminado la etiqueta. Eso está increíble. Precisamente creo que así me defino, querido, sin una etiqueta, sin una definición. Creo que cuando te defines te limitas. No puedo pretender ser una sola cosa cuando me cuesta trabajo ser el mismo 24 horas. Tengo muchos yos, todos los utilizo, los pongo al servicio de este propósito de vida. No todos mis yos son mis favoritos. En realidad tengo ciertos momentos que puedo ser bastante caótico, y hay otros momentos en donde aparece el artista, o aparece al que le gusta la poesía, o aparece el chistorín que todo el día se está riendo, o aparece el tirano, ¿sabes?
Creo que hay que tener la capacidad de utilizarlos a todos a nuestro favor. Yo no guardo a nadie en un cajón. Creo que no tengo etiqueta y espero jamás poderme etiquetar, y muchísimo menos en un futuro que está cambiando todos los días y que si no tienes la capacidad de modificarte ante él, caramba, te traga la vida, Y ¿no? hablando de eso, fíjate, acabas de dar precisamente lo que estaba pensando, esta mutación ya de paradigmas, ¿no?, en el mundo, cómo ya la educación a través de la propia familia, de la sociedad está cambiando. Los políticos son el reflejo de la propia propiedad, de la propia sociedad. Nosotros somos el reflejo comunicadores también de la sociedad. Sí. ¿Cómo sientes tú ahora las nuevas generaciones, estos millennials, en donde no terminamos de entender los que vamos saliendo? Yo lo entiendo. Sí. Por eso, ¿cómo lo hacemos para poder hacer esa transición, ese cambio de ruta? Mira, creo que más que transición, creo que tenemos que atrevernos a armar un espacio neutro en donde las diferentes generaciones no puedan, más bien dicho, busquen unificar este sistema de valores. Estás hablando de la generación X, los baby boomers, ahora los millennials. Yo que soy de la era digital, ahora viene la era post-digital, que son los centennials. Por supuesto, colocarlos en una sola línea. Hoy eso es uno de los más grandes retos, porque tienes una compañía de alguien que tiene 60 años, que es el presidente de esta compañía, pero su director creativo tiene 21 años. Ahora tienes políticos que tienen 24 años, que trabajan con políticos que tienen 70 años. Correcto. Creo que lo más grave de todo es el estado putrefacto del corazón de nuestra generación. Y el nuevo reto, por supuesto, es el tema de la educación, en donde tenemos un sistema laboral en una reforma educacional, en donde no es una reforma pedagógica, en donde les estamos enseñando 8 horas matemáticas, pero nadie les enseña expresión corporal. Nadie les enseña comunicación asertiva, nadie les enseña autoestima, nadie les enseña dominio propio, nadie les enseña a vivir en los retos de la vida, y digamos que hoy seguimos haciéndole más caso a la escuela que a la vida. Me parece obsoleto porque lo que tú enseñabas hace 40 años hoy es arcaico. En realidad, si lo que uno aprende ayer, dentro de 2 meses, en realidad ya no tiene el impacto que supuestamente tendría que tener, caramba, sería muy complejo hacer una disertación completita y llegar a una resolución, pero lo que sí te puedo decir es que hay un quebranto emocional y espiritual en toda América. Y el problema de quienes dirigen nuestras naciones ya ni siquiera si es de izquierda o de derecha, en realidad el problema es el estado del corazón de los tipos que se sientan a dirigir nuestras naciones, y que cada día vivimos en un tema de más y más polarización. ¿Cómo lograr, Francisco, cómo lograr? Hay muchos libros de autosuperación, hay muchas conferencias interesantes. ¿Cómo lograr que tu mensaje, que ya lo escuché, parte de él, se me hace súper interesante, cómo hacerle para que esa semilla germine en el ser humano y realmente transforme a los jóvenes que te escuchan? Porque finalmente lo que se busca es un cambio permanente. Sí, bueno, yo estoy enfocado en las próximas generaciones y también en el presente, ¿sabes? Correcto. Porque no siempre el futuro va a ser algo prometedor, no siempre el futuro suele ser algo bueno. Lo que yo sí veo es que nos estamos acercando a un acantilado en donde las opciones comienzan a reducirse de forma drástica. Ahora, mi trabajo es todos los días llevar este mensaje. Detrás de este mensaje hay muchas personas que me apoyan y que me ayudan a llevarlo, no nada más en las redes sociales, la generación de contenido, el viajar, el estar 250 días fuera de casa, el ir y tocar la puerta en una universidad, dame chance de hablar con los jóvenes, fui al Senado, dame chance de hablar con los senadores, con los diputados. Es un tema de querer, es un tema de pasión, y no nada más es mi responsabilidad. En México estamos llenos de personas que quieren que otros hagan lo que ellos no se atreven a hacer. Correcto. Y bueno, yo lo que estoy haciendo es empujar, por supuesto, a través de las redes sociales, a motivar y a inspirar a que salgan estos héroes que existen en cada uno de los estados de nuestra República Mexicana. Estoy seguro que hay algún joven, y no nada más algún joven, puede ser también un señor de 70 años que tiene la inteligencia y la sabiduría suficiente y que aparte tiene la capacidad de empatía y simpatía para poder salir a trabajar con esta nueva generación. Son muchísimas aristas, querido. Tendríamos que analizar cada uno de los flancos, pero de que es posible, es posible. O por lo menos para un soñador idealista como lo soy yo, sin duda es posible. Me llama mucho la atención los términos que usaste ahorita. Un espacio neutro es un concepto profundísimo, y la educación. Sí. Tú dices que la educación en México está hecha en las escuelas y en las universidades en nuestro país,
forman jefes y empleados. Es un holocausto, querido. La educación en toda América es un holocausto. Incluyo Estados Unidos, ¿eh? Sin duda es un holocausto. Lo que pasa es que no hay un espacio neutro de debate, ¿sabes? Si volteas a ver las mesas en donde se sientan los gobernantes, en realidad son personas que no tienen la capacidad de escuchar la otra voz y tampoco tienen la capacidad, por supuesto, de generar un arco narrativo entre los nuevos empresarios, porque antes te hacías rico a los 50, ahora te vuelves multimillonario a los 20 años jugando PlayStation. Dame la receta, yo tengo 57 y todavía Bueno, no ahí está. compro Ahí el está. PlayStation. Bueno, PlayStation esta es primero. la enorme diferencia de dedicarte 24 horas, 7 días a la semana a lo que te apasiona. Así es. Lo que pasa es que la generación en la que tú creciste estaban dispuestos a pagar el precio, por supuesto, ser ordenados, disciplinados, enfocados, y ahora tenemos a la generación que ya la ignorancia ya es una opción en este espacio, ¿cierto? Y creo que la educación tendrá que estar basada 100% en un equilibrio pedagógico, emocional, espiritual y con retos. O sea, que te certifiquen realmente, no lo que dice tu título, sino con los hechos, sino cómo lo lograste y cómo lo trabajaste. Hay también bases y columnas fundamentales de un proyecto educacional en el cual llevo trabajando ya suficiente tiempo para poderlo realmente aplicar. Y el espacio neutro son mis conferencias, en donde en lugar de dividir, lo que busco es unificar aquello que realmente nos permite unirnos, ya sea que nos separe una ideología, la religión, un dogma, lo que sea. La conferencia suele ser ese espacio. ¿Qué le espera a Juárez? Juárez es una ciudad, Daniel, lo debes saber, incluso que ha obtenido premios de resiliencia en el mundo. Así es, resiliencia. Una ciudad que ha sufrido mucho en los últimos 10 años. ¿Qué le espera la conferencia de Daniel? 20 años, querido, la verdad han sido 20 años. Y luego catalogada como una de las más violentas. De las más en su violentas. momento, Mucho ahorita tiempo. ya nos separamos un poquito de esa marca, pero aún así hay esa... Mira, lo que sucede en Juárez es muy interesante. Primero, es una ciudad que amanece muy temprano. La gente ya está trabajando a las 4 de la mañana, ¿cierto? Otros llegando de fiesta, pero... Es probable, parte de- pero tienen esa combinación de Exacto. convertir la tragedia en comedia. Esa es la verdad. Y también el dolor y la violencia los ha convertido en una familia. O sea, desde el tema de las mujeres, por supuesto, desde el tema de los feminicidios, desde el tema, por supuesto, de la violencia doméstica, el tema de las maquiladoras, la orilla del río Bravo, lo que acaba de suceder en el Paso. Están vacunados contra el terror. Pero ese terror, ¿acaso es estéril o ha producido algo bueno? Que esa es la pregunta. O sea, ustedes como sociedad, nosotros como mexicanos, lo que pasó para mí en El Paso me dejó de verdad, sin habla. Estos crímenes que están profundamente llenos de locura, y solemos ser bastante inanimados cuando volteamos a ver la violencia, porque la vemos en una capa bastante delgadita, pero lo que hay debajo de esa capa es de lo que estamos hablando, acerca del tema de la educación. ¿Qué es? Ahí tienes al sociópata, al megalómano, por supuesto al psicópata, que tiene una discapacidad emocional que debería de ser curada con capacidad espiritual, que tendría que ser equilibrada con un tema de autoestima. Y si cada uno de nosotros tuviéramos el espacio de decir estás bien, estás bien, estás bien, pero bueno, sigue siendo un mundo utópico y un mundo muy idealista y muy fantástico desde la perspectiva en la que yo lo menciono. Creo que hoy lo que vamos a vivir en Juárez, primera siempre es una conferencia diferente, porque yo todos los días estoy cambiando. Entonces, depende muchísimo de la gente, de qué vamos a hablar acerca del amor, de la venganza, de la creatividad, de los hábitos, del odio, de los miedos, de la parte espiritual, de esta conexión que deberíamos de atrevernos a construir, a vivir en sinfonía, en sintonía entre la mente, el corazón y el espíritu. No es un adoctrinamiento, tampoco es una postura de la verdad absoluta. Soy un tipo bastante básico que habla de temas muy cotidianos, los toco a veces a profundidad, no siempre, porque creo más en el sistema energético que se produce en una conferencia, que es este momentum que en realidad te empuja a accionar y a cambiar tu forma de mirar lo que siempre has mirado. Y lo que yo quiero es que la gente que siempre ha sido como siempre ha sido, busque la forma de mejorar y de cambiar, o sea, de atreverse a romper este propio paradigma en donde ya no le está funcionando, ya no te está llevando. Think out the box.
Sí, pensar afuera de la caja, nada más que pensar afuera de la caja es un precio altísimo, porque es salirte del status quo y vivimos en una sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres. No queremos pagar los precios. Y además de las ese, cosas. Francisco, No. ese cambio de generación me interesa mucho que aterrizarlo, porque en ese proceso estamos, creo que muchos empresarios ya de alguna edad rebasada, de algunos años, y estamos trabajando con gente joven, Sí. que de repente queremos exigirle como que nos exigen a nosotros, Sí. y ahora resulta que debemos de ver más los resultados Sí. que la forma de hacer las cosas. Ese es parte de este cambio también Mira, de resultados. Yo creo que el jefe no exige. Yo creo que el líder inspira, guía, mentorea. Que hay una diferencia importante entre un líder y un mentor, por supuesto, entre un jefe y un empleado. Creo que el liderazgo de un empresario es inherente a su propia capacidad de inspirar, ¿sabes? Y de ser creativo. Y aparte de mutar, si tú no estudias a tus empleados, si tú no estudias a tu equipo, si tú no tienes la capacidad de estar preocupado en cómo está en su casa, hay personas de verdad crueles, duras y muy, muy peligrosas en el mundo empresarial, como lo hay en el mundo en donde convivimos absolutamente todos, que convierten, por supuesto, sus proyectos, sus compañías en un lugar autoritario de tiranía, pero no porque sean crueles físicamente, sino porque les dominan la mente. ¿Estás seguro que no investigaste a José? Gracias, Paco. Miren, yo conozco varios kamikazes, muchachos, y de verdad personas que uno piensa que conoce a todo tipo de especies dentro de la industria profesional, y hay personas que tienen la capacidad de sorprenderte. Todos los días. No, de sorprenderte, y es eso, porque mutan, porque no logras identificar, no logras poner también esa etiqueta, y miras la capacidad que tienen, aparte de dominarle la mente y el corazón a las personas. Son peligrosísimos, pero peligrosísimos porque viven en las mentiras. Hay muchos políticos en eso. No, hombre, no me digas, La querido. especialidad del terreno. No me digas. Claro, si es eso. Dividen, aparte, mienten, tienen la capacidad de mimetizarse con la verdad, se creen sus propias mentiras y tienen la capacidad de empujar a otros a creer esas propias mentiras. Y los dominan. A nadie, ¿verdad? No, estoy pensando. Yo tengo una imagen ahorita en la cabeza. Tú también tienes una imagen. Oye, porque ves Bueno. mucha tele a las 6 de la mañana con los mensajes que Bueno, da yo cierto personaje. también tengo esa, caramba, mano, peligrosísimo, Sí. sin duda. Daniel, Ciudad Juárez es una ciudad que se ha caracterizado desde antes de la maquila, por su industriosidad, pero Ujú. sobre todo por la capacidad de la gente Ujú, de mimetizar los problemas. ujú. ¿Tú qué en esa visión de la gente de Ciudad Juárez, porque aquí no hay gente nada más nativa de Ciudad Juárez, Lo sé. hay de todos los lugares del país, Lo sé, Y ahora incluso de Centroamérica. y de Centroamérica ahora. sí. ¿Cuál es el resorte que tú tocarías para que esa gente encuentre ese espacio neutro que tú mencionas? Caramba, mano. ¿Lo digo o lo pienso nada más? No, adelante. la pregunta es para eso. Mira, voy a utilizar el ejemplo de la marcha feminista, ¿vale? Ah, lo de ayer. Ok. ¿Cuántas mujeres no trabajan en la maquila en esta ciudad? No, todas. Estaremos hablando del 70% aproximadamente. No quiero equivocarme bien en la cifra, pero estamos hablando de un porcentaje bastante Muy amplio. amplio. Ok, ¿tú haces una marcha o te pones de acuerdo con todas que no aparezcan en la maquila? ¿De qué forma realmente existe una presión? Pues no apareces en la maquila. Sí, porque acabas con la producción, en cuestión económica. Ajá, ahora, generas hay gente que piensa que la violencia es necesaria para crear la paz, como sucede con el comunismo, con el populismo, que crean un hueco en la sociedad y a eso le llaman paz. Bueno, cuando tú estás utilizando tu empuje como movimiento, aquí en la ciudad, primero lo que ves es una casa dividida en todos los sentidos. Tienes a los altos empresarios, tienes aparte a las compañías americanas que vienen a buscar a este lugar el dominio de la mente, porque hay un quebranto en la miseria, por supuesto, de quienes trabajan en las maquilas y en las compañías. Ahora, cuando tú le enseñas a estas personas cuánto valen, estas personas dejan de dar descuentos.
dejan de quedarse con las migajas. Claro, asumen su valor. Tú elevas el valor de la mente, del corazón, de una sociedad, y los espacios neutros empiezan a aparecer, los momentos de diálogo, los momentos de debate y las negociaciones cambian, porque yo no soy el que controla tu alimento. Por eso yo no estoy de acuerdo ni con el populismo ni el comunismo, porque todos nosotros fuimos capacitados desde muy chiquititos para reproducirnos, multiplicarnos y utilizar los talentos que son inherentes a nuestra propia personalidad e identidad. Por eso es tan fundamental, porque si yo logro llevar a lo mejor este mensaje a cada una de las compañías, a cada una de las maquiladoras, les empiezo, por supuesto, a empujar a modificar este chip, y de repente aparece alguien que levanta la mano con inteligencia, con sabiduría, sin violencia, con firmeza, y cuando alguien se te para en este centro como empleado o como parte de tu equipo de trabajo, bueno, los espacios neutros empiezan a suceder. Claro. Empiezan a abrirse estos espacios de debate. Ahora, insisto, sigue siendo un tema tan profundo que deberíamos de estar analizándolo junto con una mujer también aquí presente, ¿sabes? También junto con un trabajador, porque una cosa es que yo suponga lo que es estar en sus zapatos y otra cosa es haber caminado sus zapatos. Te estoy hablando del espacio de Juárez. Fíjate que las redes sociales son bastante democráticas y tiránicas, si te das cuenta. Pregúntame a mí. Bueno, son bastante democráticas y bastante tiránicas. Ahora el reto de las redes sociales es el tema de la atención. O sea, la atención ya es un artículo de lujo. Y para poder crear realmente un arco narrativo profundo de debate, se convierten en reaccionarias, ¿cierto? Son muy pocas las personas que se dan un espacio para leer con contexto y analizar lo que está sucediendo. Es por eso que las redes sociales hoy por hoy están empujando también a la sociedad a vivir cada día más polarizados. Por eso creo que esta conferencia que yo propongo es un espacio bastante neutro de debate. Ojo, aunque comparto de manera muy radical mis creencias. Estoy dispuesto a compartirlas. No, estoy dispuesto a ser confrontado y a ser cuestionado. Correcto. No vengo aquí a adoctrinarte, ni a agarrarte a fregados, ni a decirte esto es la verdad. Ahora, yo propongo con profunda pasión lo que creo que es una convicción de vida. Esto no significa que alguien que no piense como yo, ya sea el ateo, ya sea el agnóstico, ya sea el musulmán, ya sea el católico, ya sea el cristiano, ya sea el mormón, ya sea la religión que sea o la ideología que sea, esto es un espacio ¿para qué? Para confrontarnos con las preguntas, para salir con más preguntas, ir a buscar respuestas y regresar todavía cuestionándonos más y más y más cosas. ¿Nunca has pensado dedicarte a la política? Híjole, no, querido. Sabes que me han empujado. Con buena intención, ¿eh? Lo sé. Me han invitado, me han empujado aparte a participar a ellos. Me han hablado todos los partidos políticos habidos y por haber. Y mira, me he sentado con presidentes, me he sentado con gobernadores, con presidentes municipales, con alcaldes. Y yo creo que en el momento en que yo toque la política, se convertiría en un espacio para mis conveniencias y no para mis convicciones, porque dependería aparte de un montón de personas. Creo que hay mucho más poder en ser un ciudadano. Yo siempre se lo pregunté a los candidatos, cuando tuve la oportunidad de platicar con los candidatos a la presidencia, cuando no ganaron, les dije, ¿y por qué no hiciste todo lo que dijiste que ibas a hacer si eras presidente? No, pues es que no gané. Digo, ¿y eso eso te limita, eso no te permite hacer todo lo que nos prometiste, porque un ciudadano tiene la capacidad, en verdad, de impactar y de transformar la vida, ¿no? Es un tema de liderazgo. Hay personas que no creen en el movimiento que tengo yo, en cómo me enfoco yo. Algunos piensan que es un culto a mi personalidad. Si de por sí ser ciudadano es bastante complejo. Ahora, meterme al tema de la política, ojo, tampoco nunca lo he descartado, ¿eh? O sea, no es algo que yo no sé si a los 50 años me interese de forma activa participar, porque creo que todos deberíamos de formar parte de la política. O sea, un joven que no está activo en el tema político es un insolente. Y quien pone primero a su presidente no es un patriota, es un súbdito. Oh, qué frase.
Nos tenemos que ir porque el programa se termina en poco tiempo y tú traes bastantes compromisos. Daniel, mucho gusto. Me quedaba a platicar con ustedes. No, hombre, aquí nos pasábamos platicando hasta que pasara la conferencia. Hasta que pasara la conferencia, ¿cierto? Gracias, Daniel. A ti, querido, muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas Pepe, gracias, nos muchas vemos. gracias. Vamos a la pausa y regresamos. No se vaya, estamos en Con Énfasis.